En la etapa final de la vida, si rodearse de personas solo trae agotamiento, es preferible buscar la serenidad en la soledad. Puede que esta idea resulte incómoda, y precisamente esa es la intención, pues la verdad al principio descoloca, pero luego libera. La mayoría no padece el envejecimiento por problemas de salud, sino por el peso de cargas emocionales. No me refiero a heridas pasadas o remordimientos ocultos, sino a la presencia de personas vivas en tu entorno, compartiendo tu hogar, tu mesa, tus silencios, que actúan como vampiros energéticos, succionando tu vitalidad sin cesar. ¿Te resulta familiar? Esas personas que se lamentan constantemente sin cambiar nada, que te culpan de todo sin asumir ninguna responsabilidad, o que te tildan de egoísta cuando por fin dices no tras toda una vida diciendo sí. Todas ellas tienen algo en común. Confunden el amor con una obligación, haciéndote olvidar que tu mayor compromiso en esta etapa de la vida no es con nadie más que contigo mismo, con tu propia tranquilidad. Esa paz discreta que parece tan sencilla, pero que se convierte en un lujo cuando te rodeas de las personas equivocadas. Antes de seguir, si este mensaje te ha conmovido de alguna manera, te animo a apoyar este contenido. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ayuda a que más personas mayores recuperen su bienestar emocional. La verdad es dura porque nadie nos enseñó a elegir con quién envejecer. Nos educaron para formar una familia, para aguantar, para ser fuertes, para sacrificarnos, pero nadie nos instruyó sobre cómo proteger nuestra alma de aquellos a quienes decimos amar. Y lo más cruel es que a veces quienes más te agotan son precisamente quienes más te aseguran su amor. Hijos que no maduran, parejas que ejercen control por tu bien, parientes que ven tu casa como un hotel, o amigos que solo aparecen para desahogar sus dramas y se desvanecen cuando eres tú quien necesita apoyo. Ya no necesitas cargar con nadie más. Ya lo hiciste suficiente. Lo que ahora necesitas es ligereza, silencio cuando lo desees, apoyo cuando lo pidas y libertad siempre. Este video no es una lista de autoayuda edulcorada. No diremos, aleja las energías negativas y cerraremos con una sonrisa forzada. Aquí miraremos la realidad de frente. Hablaremos de esas personas que ya no deberían tener un lugar en tu rutina ni en tu corazón, y lo haremos a través de historias auténticas. Pedro y el silencio ensordecedor. Pedro, de 68 años, vivía en una humilde casa en el campo. Jubilado y con buena salud, muchos consideraban que era afortunado, un hijo cerca, una aparente tranquilidad. Pero nadie se preguntaba cómo era en realidad esa convivencia, porque lo que allí existía no era compañía, sino una pesada carga. Alan, su hijo menor, se había separado y había vuelto a vivir con él por unos meses, que ya se habían convertido en 3 años. Pedro se había transformado en el padre a tiempo completo de un adulto que se había acomodado en su propia crisis. Alan no buscaba avanzar, simplemente existía, y Pedro sostenía toda la estructura. Se levantaba a las 6, como siempre había hecho cuando trabajaba en la construcción, preparaba el café, horneaba el pan, arreglaba la mesa. No esperaba conversación ni gratitud. Esperaba que aquel día fuera diferente, que su hijo dijera un simple gracias, que lavara su propio plato, que le preguntara a él, a su padre, si estaba bien. Pero Alan bajaba las escaleras con el teléfono en la mano y el rostro agotado. «Papá, ¿me puedes transferir ese dinero hoy?» Siempre era el dinero. Pedro lo hacía en silencio. Luego se sentaba frente al televisor con el volumen bajo y la mente llena de preguntas que llegaban como oleaje. ¿Es esto normal? ¿Todos los padres de casi 70 años siguen pagando la tarjeta de crédito de su hijo de 37? ¿Fallé al no haber sido más firme? ¿O es esto el resultado de haber dado demasiado y exigido demasiado poco? Recordaba la infancia de Alan. Cuántas horas extras, cuántos trabajos dobles, todo para darle lo que él nunca tuvo: buena ropa, buena educación, estabilidad. Pedro creyó que amar era dar,
pero ahora empezaba a entender que también era saber cuándo dejar de dar. Aquel lunes la escena se repitió. Café en la mesa, Alan con cara larga. «Papá, ¿y el dinero de ayer? ¿Lo olvidaste?» El tono fue un golpe. Pedro no respondió, solo lo miró durante 2 segundos más de lo habitual. Alan no lo notó, ya estaba de nuevo absorto en su celular. Más tarde, Pedro salió sin rumbo, con una mochila al hombro, un libro viejo que nunca terminaba y un nudo en la garganta. Caminó hasta la plaza del barrio, eligió un banco bajo la sombra retorcida de un árbol. Se sentó, respiró. Estuvo allí quizás 1 hora, quizás 2. El tiempo no importa cuando no huyes ni corres, solo estás agotado. Un anciano se acercó, muy mayor, con un sombrero de paja, y caminó despacio, con la mirada de quien ha vivido demasiado. Se sentó sin pedir permiso, como hacen los que saben, que el silencio también es compañía. «¿Está todo bien, amigo?», preguntó después de un rato. Pedro respondió sin pensar. «No sé si llegué a la vejez o si simplemente dejé de luchar». El anciano miró al cielo. «¿Y hay diferencia?». Silencio. Pedro bajó la mirada, quiso llorar, pero no salían lágrimas, solo esa opresión en el pecho que nadie ve. «Cuando uno deja de elegirse, todo empieza a morir», dijo el anciano. «¿Y si uno tiene familia?», preguntó Pedro en voz baja, como pidiendo permiso para pensar diferente. El viejo lo miró con calma. «Familia es quien te deja ser. Lo demás es deuda disfrazada de amor». Pedro se quedó mudo. Esa frase no era solo una respuesta, era una llave. «¿Sabes qué me duele más?», confesó, «que fui yo quien le enseñó a depender de mí. Lo hice creyendo que eso era amor». «Y lo fue», respondió el viejo, «pero amor que no da alas se convierte en grillete. A veces, quien más amas es quien más te ata». Pedro alzó la mirada. Una niña corría con una cometa. El cielo estaba limpio. «¿Y si digo basta ahora? Entonces por fin empiezas a vivir». Esa noche, Pedro regresó diferente. No gritó, no discutió. Solo respiró hondo, entró en su cuarto y escribió una carta. No era una despedida, era un nuevo acuerdo. Límites, condiciones, paz como prioridad. Alan no entendió, se molestó, lo llamó ingrato. Pedro escuchó, pero no retrocedió. Durmió en silencio, pero esta vez era un silencio ligero, porque sabía que envejecer con dignidad a veces significa tener el coraje de perder a quien te impide vivir. Marta, y el sueño pospuesto Marta, de 71 años, albergaba un deseo desde hacía décadas: aprender italiano. Para algunos podría parecer una tontería, pero para ella era una semilla ancestral. Había germinado de tantas películas de Fellini, de las canciones de Laura Pausini que escuchaba mientras limpiaba la casa, del dulce sonido de un idioma que le cosquilleaba el alma. Era una alegría extraña, casi adolescente, que siempre regresaba cuando encendía la televisión y oía esa lengua melodiosa. ¿Por qué nunca lo había intentado? Tiempo, trabajo, hijos. Después vino el duelo. Perdió a su marido, luego a su madre, y la vida se volvió una rutina. Los días pasaron, pero el deseo no se fue. Solo se hizo más pequeño, más callado. Un martes cualquiera, Marta salió a caminar. Pasó por un kiosco en el centro y vio una revista con una frase en grande: «Aprende un idioma nuevo después». El de los 60. Soltó una risa corta y pensó: ¿y por qué no yo? Compró la revista, volvió a casa ilusionada y llamó a su hija mayor. «Lu, decidí que quiero aprender italiano, ¿qué te parece?», dijo con la voz brillante. Silencio al otro lado de la línea y luego una risa suave, casi burlona. «Ay, mamá, ¿para qué eso ahora? Aprovecha para descansar. A tu edad ya no hay nada que demostrar». En menos de un minuto, la luz de Marta se apagó. Intentó argumentar, pero su hija insistió: «Lo digo por tu bien. Vas a gastar dinero, te vas a frustrar, no estás para esas cosas». Marta colgó con educación, pero por dentro fue como si alguien hubiera echado agua fría sobre una llama tibia. Una vez más, su sueño volvió al cajón de la conveniencia, el asesino invisible de la inspiración, el sentido común. La mayoría de las veces,
Este tipo de sabotaje viene envuelto en ternura. La persona que te dice, eso no es para tu edad, rara vez quiere hacer daño, pero la falta de mala intención no disminuye el impacto. Este tipo de consejo entra como cuidado, pero actúa como veneno porque destruye algo sagrado, el derecho a reinventarte, incluso en la vejez. Cuando alguien afirma que tus deseos no tienen sentido a estas alturas, lo que en realidad está haciendo es proyectar sus propios miedos sobre ti. Miedo al ridículo, miedo a fracasar, miedo a cambiar. Y como esa persona no tiene el valor de intentarlo, prefiere verte estático, sin moverte, como un espejo que no la confronte. La prisión cómoda de la resignación. La resignación no siempre duele. A veces es cómoda. Te acostumbras. Cada vez que aceptas ese realismo ajeno, tu mundo se vuelve más pequeño. Dejas una idea aquí, guardas un deseo allá, y sin darte cuenta, tu vida ya no tiene lugar para lo nuevo, para lo inesperado, para la alegría genuina. Porque lo que envejece, el alma no es el tiempo, es la cobardía. La sabiduría estoica no romantiza la juventud, valora el presente. El estoicismo no te exige ser joven para actuar, te exige actuar ahora. Séneca lo dijo hace más de 2000 años. Mientras vivamos, aprendamos a vivir. No hay edad correcta para empezar, hay momento, y ese momento es el presente. Quien te dice, ya estás grande para eso, en realidad te está invitando a dejar de vivir, a creer que tu existencia se limita a lo que ya hiciste. Pero eso no es sensatez, eso es miedo disfrazado de lógica. Una historia no contada. Meses después de aquella llamada, Marta seguía pensando en el italiano en silencio, hasta que en el club de lectura del barrio conoció a una señora que hablaba italiano con fluidez. Tenía 75 años, había perdido a su hijo, y fue el idioma lo que la rescató del abismo. Fue eso lo que me salvó, le dijo. Necesitaba recordar que aún podía aprender, que aún estaba viva. Marta lloró sola esa noche, no de tristeza, sino de rabia por haberse dejado apagar, y también de esperanza. La semana siguiente se inscribió en un curso online. Aprendía lento, con errores, pero con entusiasmo. Se sentía viva, y 2 años. Después viajó sola a Italia. Pidió un café en Florencia en italiano. El camarero sonrió y ella también. Fue un momento breve, pero fue la prueba. Aún estaba viva de verdad. ¿Qué hacer con quienes limitan tus sueños? No necesitas pelear, pero sí necesitas escoger a quién escuchar. La próxima vez que alguien diga eso ya no es para vos, responde, ¿y quién sos vos para decidir eso por mí? Y haz la prueba, aunque te equivoques, porque equivocarse intentando es infinitamente más digno que callarse por miedo al juicio. No tienes que demostrarle nada a nadie, pero tienes derecho a seguir creando, aprendiendo, creciendo. La vejez no es el final del camino, es la cima, y desde ahí la vista puede ser extraordinaria, si te animas a mirar más allá del miedo. El amor que asfixia, el amor puede ser tierno, pero también puede envejecer con sabor a obligación. Clara conoció a Roberto a los 64 años. Ambos viudos, ambos con hijos adultos, ambos lidiando con la soledad que deja el tiempo. Se conocieron en un grupo de caminatas, conversaron, rieron, y en pocos meses ya compartían techo. Al principio era ligero. Compartían películas, recuerdos, caminatas lentas. Parecía un nuevo capítulo, hasta que el tiempo reveló lo que siempre revela, el carácter real de las personas. Roberto era controlador. No gritaba, no imponía con fuerza, pero manipulaba con ternura, y eso lo hacía aún más difícil de identificar. Ya tomé tus medicamentos, no te preocupes. Fui al mercado por ti, no hace falta que salgas. Clase de pintura hoy. Mejor quédate, me siento solo. Poco a poco, Clara empezó a sentirse culpable por querer estar sola, vergüenza por decir que necesitaba espacio, y su vida, sin darse cuenta, se convirtió en la agenda emocional de midiéndose Roberto, el control que se disfraza de amor. Clara se repetía, al menos él me ama, al menos no estoy sola. Hasta que un día, frente al espejo, se hizo una pregunta sencilla pero brutal. ¿Y cuándo fue que dejé de reconocerme?
La respuesta no llegó de golpe. Fue apareciendo en detalles. La ropa que ya no usaba porque a él le parecía llamativa, la clase de baile que abandonó porque él se ponía triste si salía, las amigas que dejó de ver porque a Roberto no le caían bien. Estaba acompañada y completamente sola al mismo tiempo. El amor que encierra no es amor. La sociedad repite como mantra: ¡qué suerte! Encontraste pareja. Ahora no morirás sola. Pero nadie pregunta a qué costo. Muchas relaciones en la vejez no se basan en el amor real, se basan en la necesidad, en el miedo, y ese miedo se convierte en una jaula disfrazada de compañía. Frases como: quédate, conmigo no hace falta que salgas. Eso no es para tu edad. No parecen violentas, pero son llaves que cierran la puerta de tu libertad. El límite entre el amor y la posesión. El estoicismo nos recuerda que amar no es poseer, es dejar ser. Epicteto dijo: la libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tener amo alguno. Amar es desear que el otro crezca, que sea quien es, incluso cuando eso signifique incomodarnos. Pero las relaciones construidas sobre el miedo no toleran esa libertad. Quieren garantizar presencia a cualquier precio, incluso el precio de la autonomía del otro. Y en la vejez, ese costo es aún más alto, porque muchas personas entran en relaciones por vacío y aceptan cualquier afecto con tal de no estar solas. El día que Clara eligió otra vez, un sábado cualquiera mientras hacía café, Clara lo supo. No puedo seguir viviendo su vida. Necesito recuperar la mía. Llamó a Roberto a la sala, habló con calma, con firmeza, con lágrimas. Le explicó que no quería irse, pero sí quería espacio, que no dejaba de amar, pero sí necesitaba volver a escucharse. Roberto no lo entendió, se sintió herido, intentó convencerla de que todo lo hacía por ella, pero Clara no cedió. No terminó la relación por completo, solo hizo lo que nadie le había enseñado a hacer: establecer límites. Hoy todavía se ven de vez en cuando, toman un café, caminan, pero ya no viven bajo el mismo techo. Y Clara volvió a bailar. ¿Y tú estás en una relación donde te sientes más libre o más pequeño? ¿Puedes decir no sin miedo? ¿Puedes salir, cambiar, decidir sin pedir permiso? Porque amor maduro no es sacrificio constante, no es renunciar a tu identidad para que el otro se sienta seguro. Tienes derecho a vivir relaciones sanas donde haya afecto, sí, pero también respeto, donde haya cuidado, pero nunca encierro. Amor que necesita asfixiar para existir no es amor, es dependencia con maquillaje de ternura. La soledad no es el peor destino. El peor destino no es envejecer sin pareja, es envejecer sin ti, sin tus gustos, sin tu tiempo, sin tus espacios. No tengas miedo de estar sola, ten miedo de estar acompañada y apagada. El tiempo que te queda es valioso y no debe invertirse en cadenas afectivas, porque si el amor es real no exige encarcelarte, te ofrece alas. La carga invisible de los hijos adultos. Lucía tuvo 3 hijos. Los crió sola desde que el marido se fue sin mirar atrás. Trabajó como costurera, como empleada de limpieza, como cuidadora de ancianos. Aprendió a apañarse con lo que tenía y con lo que no sabía que tenía. Les dio escuela, ropa limpia, comida caliente y sobre todo respeto, porque aunque el mundo no le devolviera nada, ella sí quiso dar dignidad. Hoy tiene 69 años y vive con 2 de sus hijos adultos. Empleados, cuerpos de hombres, hábitos de adolescentes. Todavía se están acomodando, responde cuando alguien pregunta, pero por dentro lo sabe. No se acomodan en la vida, se acomodan en ella. Usan su gas, su wifi, comen lo que ella cocina y aún se quejan si la toalla no está limpia. A Lucía le da vergüenza, miedo de parecer desagradecida, miedo de que la llamen mala madre por querer estar sola. Pero cada noche, cuando termina de limpiar la cocina y los escucha en el sofá discutiendo sobre videojuegos o hablando pestes del jefe, se pregunta: ¿para esto los crié? La dependencia que se disfraza de amor. El problema no es solo económico, es emocional. Es una dinámica invisible que se vuelve costumbre
y una vez que se instala parece normal. Pero lo normal siempre es justo. Tener hijos adultos en casa no es un problema. El problema es cuando se rehúsan a crecer, cuando convierten tu hogar en una extensión de su adolescencia y su presencia deja de ser compañía para convertirse en carga. El día en que Lucía despertó, todo cambió por una escena mínima. Pidió ayuda para bajar las bolsas del mercado. Uno de ellos, sin levantar la vista del celular, dijo: «Ahora no, estoy ocupado». Estaba jugando. Ese no fue como un baldazo de agua. En ese segundo, Lucía lo entendió. Seguía siendo madre de hombres que se negaban a madurar, y lo más doloroso era saber que no era solo culpa de ellos. Ella también lo permitió por miedo, por amor, por costumbre, porque creyó que cuidar para siempre era lo correcto. Pero olvidó que el amor sin límites encierra lo que enseñan los estoicos sobre la responsabilidad. El estoicismo nos recuerda: cada quien carga su propia vida. Marco Aurelio escribió: «No cargues los errores de otros como si fueran tuyos. Cada uno tiene su peso que llevar». Ser madre o padre no es sostener eternamente, es formar, es guiar hasta que caminen solos. El amor que sirve de muleta para la comodidad ajena no es amor, es una forma dulce de autoabandono. La conversación que lo cambió todo. Una noche, después de cenar, Lucía preparó café. Los llamó a los dos, se sentó y habló como nunca. Había hablado: «Los amo, pero esta casa se volvió un hostal, y yo ya no soy la encargada de sostenerlos. Tengo derecho a vivir mis días en paz». Se rieron. «Estás exagerando, mamá». Pero ella no retrocedió. Por primera vez, su voz tenía un borde firme. «A partir del mes que viene, ustedes dividen los gastos, y en 6 meses quiero que tengan un plan para mudarse. Necesito mi casa y mi vida». Hubo tensión, molestias, pero algo cambió. Por primera vez la vieron como persona, no como la proveedora eterna. Y solo eso ya fue una forma de liberación. 6 meses después el mayor se mudó. El otro empezó a buscar alquiler, y Lucía volvió a cuidar sus plantas, volvió a caminar por el barrio, volvió a bailar sola por la casa con la música alta, sin auriculares, sin culpa. ¿Y tú amas a tus hijos? Seguro que sí. ¿Quieres su bienestar? Obvio. Pero eso no significa que debas sacrificarte por tiempo indefinido. Ya cumpliste tu rol, ya diste más de lo que muchas darían. Ahora lo que necesitas es vivir con ligereza, con tus silencios, con tus reglas. El amor maduro exige coraje. Coraje para decir: es hora de que se hagan cargo. Coraje para no esconderte detrás del cuidado. Porque una cosa es proteger y otra muy distinta es ser emocionalmente explotada por miedo a perder tu papel de madre. No estás abandonando a nadie, estás educando, incluso tarde, y enseñando con el ejemplo que amar también es saber soltar. La influencia de la negatividad crónica, lo que sigue. Y si bien los hijos adultos pueden ser una carga invisible, hay otra presencia que sin gritar, sin pedir nada, también termina vaciándote por dentro. Las personas crónicamente negativas, aquellas que día tras día convierten cualquier charla en un desfile de quejas y pesimismo. En la próxima parte vamos a hablar de ellas, de cómo su energía oscura puede arrastrarte incluso si no te das cuenta. Renato notó que Marta vivía con una nube encima. Todo, absolutamente todo, era motivo de queja. El calor, el frío, el precio de la carne, el gobierno, el vecino, la televisión, el tránsito. Hasta el cielo celeste merecía un comentario. Sí, lindo, pero seguro llueve más tarde. Renato intentaba cambiar de tema. Hoy está hermoso el día, ¿no? Y ella respondía: sí, por ahora. Y así, sin gritar ni discutir, la atmósfera se volvía densa, invisible pero implacable, cuando lo emocional se vuelve peso. Fue un amigo del club quien se lo dijo sin rodeos: estás más callado, más apagado. Y Renato lo sintió como un golpe, porque era verdad. No era depresión, era contagio. Convivir con alguien que ve todo desde la sombra te apaga la luz sin que lo notes. No se trata de un acto violento, es algo más lento, más sutil,
más silencioso y por eso más peligroso. La queja como modo de estar en el mundo. Algunas personas necesitan estar molestas, se construyen a través del disgusto y cuando no hay problema, lo inventan porque el caos les da estructura. Pero la queja constante no es inocente. Es un ácido invisible que va deteriorando la calidad emocional del entorno, día tras día, palabra tras palabra. Y en la tercera edad, ese deterioro pesa más porque tu tiempo se vuelve valioso, tu energía limitada y tu paciencia finita. El estoicismo y la atención. Epicteto lo dijo con claridad. No son los acontecimientos los que nos afectan, sino cómo los interpretamos. Las personas negativas son adictas a interpretar todo por el peor ángulo, no porque quieran dañar, sino porque no saben hacerlo de otra manera. La amargura les da identidad, la crítica, seguridad. Pero tú no tienes que cargar con esa forma de ver la vida. Ya pasaste demasiado, no estás para absorber sombras ajenas. La decisión de Renato. Renato no quería herir a Marta, pero tampoco quería apagarse con ella. Empezó de a poco, se anotó en un grupo de lectura, volvió a caminar por el parque, empezó a pasar menos tiempo en casa. Y cuando estaba en casa, si ella empezaba con su letanía, él simplemente cambiaba de tema o de habitación. Una noche ella lo confrontó. «¿Me estás evitando?» Y Renato, con la serenidad que da el cansancio, respondió. «Estoy protegiendo mi paz. Vos también podrías intentarlo». Ella no dijo nada, pero algo cambió. El silencio que cura. Marta no se convirtió en optimista, pero empezó a notar cuando sus palabras pesaban. Aprendió a callar cuando no tenía nada bueno que decir, y para Renato eso ya fue un alivio enorme. Y tú tienes cerca a alguien que transforma cada conversación en un desfile de problemas, que parece encontrar un defecto incluso en lo que está bien. No necesitas pelear, ni gritar, ni cortar vínculos con odio, pero sí necesitas poner límites, cuidar tu energía, proteger tu espacio mental. La próxima vez que esa persona empiece su espiral, puedes probar cambiar de tema, no reaccionar, retirarte, con calma o incluso decir con amabilidad, estar atrapados en lo mismo no nos ayuda. Hablamos de otra cosa. No siempre va a funcionar, pero cada intento es una defensa de tu bienestar. La mente se moldea con lo que escucha. Si solo escuchas problemas, tu cuerpo vive en estado de alerta, y envejecer en estado de alerta es envejecer agotado. Tu paz no tiene más tiempo para perder, y el mundo ya tiene suficiente oscuridad como para cargar además con la de otros. Elige con quién compartes tus días, y si no puedes evitar la convivencia, que al menos aprendas a establecer barreras internas, porque tu mente es tu refugio y ya no estás para tormentas ajenas. La trampa de los cuidadores posesivos, lo que sigue. Hay personas que no gritan, no se quejan, no imponen, pero te vacían igual, día tras día, con historias tristes, con silencios cargados, con frases como «solo vos me entendés». Son los llamados vampiros emocionales. En la próxima parte vamos a hablar de ellos, de cómo la empatía puede convertirse en una trampa y de cómo protegerte sin dejar de ser quien eres. No todos los que te agotan levantan la voz. Algunos lo hacen con cariño, con mensajes largos, con ojos tristes, con frases como «Perdón por molestarte, es que solo vos me entendés. Si no sos vos, ¿quién más me va a escuchar?». Estas personas no son malas, pero son peligrosas porque convierten tu empatía en una red de la cual no puedes salir y te hacen cargar sus dolores como si fueran tu responsabilidad. Camila y el peso invisible. Camila tenía 65 años, una mujer tranquila, sensible, compañera. Tenía una amiga, Doris, una de esas que escriben todos los días, siempre con una crisis nueva, una pelea con el marido, un análisis que salió mal, una sospecha de infidelidad, una tragedia lejana pero narrada como si fuera propia. Al principio, Camila respondía con paciencia, aconsejaba, escuchaba, estaba, pero empezó a notar un patrón. Nada cambiaba. Doris no buscaba soluciones, solo atención, y ella,
Camila, se convirtió en el escenario donde ese drama encontraba público. El agotamiento emocional silencioso. Camila no se dio cuenta al principio, pero empezó a dormir peor, a sentir ansiedad sin razón, a tensarse cuando su celular sonaba, hasta que un día se sorprendió a sí misma deseando que Doris no la encontrara. Y fue ahí cuando se preguntó, ¿hasta dónde soy solidaria y desde cuándo soy rehén? La manipulación involuntaria. El vampiro emocional rara vez sabe lo que está haciendo. Realmente se cree víctima, realmente siente que necesita ser escuchado. Pero eso no cambia el hecho. Te chupa la energía, tu tiempo, tu atención, tu disponibilidad. Y si alguna vez intentas tomar distancia, reacciona con culpa. ¿Ya no te importo? Qué raro estás. Pensé que eras mi amiga. Te hace sentir mal por cuidar de ti. Lo que enseña Séneca sobre límites. El estoicismo no se trata de frialdad, se trata de conciencia. Séneca escribió, lo importante no es lo que te pasa, sino cómo respondes a ello. No puedes controlar el drama del otro, pero sí puedes controlar cuánto de ese drama dejas entrar. Puedes escuchar sin absorber, puedes estar sin cargar, puedes querer sin permitir que te usen como contenedor. El quiebre de Camila. Un día Camila decidió hacer algo que nunca había hecho, no responder. Pasaron 48 horas, el celular explotaba, mensajes largos, audios eternos y finalmente una frase directa. ¿Pasó algo? Estás distinta. Camila tomó aire y respondió con calma. Estoy cansada, me siento usada. Me gusta nuestra amistad, pero no puedo seguir siendo tu caja de quejas. Doris no respondió por varios días, y cuando lo hizo, fue seca. Pensé que eras diferente. Camila no respondió más y sintió algo nuevo. Espacio, silencio, alivio, como si alguien hubiese apagado un ruido constante que ya no notaba. ¿Y tú? ¿Cuántas veces saliste de una charla más cansada de lo que entraste? ¿Cuántas veces sentiste culpa por no querer escuchar una cosa más? ¿Cuántas veces fuiste terapeuta sin serlo? Tu energía es finita, tu paz sagrada. Ayudar no es dejar que te arrastren. Escuchar no es aceptar que invadan todo tu campo emocional. ¿Cómo? ¿Lidiar con un vampiro emocional? Si reconoces a alguien así en tu vida, puedes aplicar algunas estrategias simples. Establece horarios. No respondas siempre. Demuestra que tienes una rutina y límites. Sé breve. No te enganches con cada detalle. Escucha. Sin absorber, no te justifiques. Cuidar tu bienestar no requiere explicación. Recuerda quién eres. No eres terapeuta ni red de emergencia constante. Y si es necesario, aléjate con respeto pero con firmeza. No es crueldad, es higiene emocional. El amor también necesita fronteras. La empatía es una virtud, pero sin límites se convierte en autoabandono. Elige bien a quien ofreces tu escucha y recuerda, ser buen amigo no significa ser basurero emocional. Tienes derecho a decir basta sin sentir culpa y a preservar tu energía para quien también sabe nutrirte.